Muy bien, buenas tardes. Me imagino que se la deben estar pasando bien. Hoy quería compartir con ustedes una experiencia. Llevo 15 años trabajando en la educación. He dado clase en secundaria básica, he dado clase en preparatoria, en licenciatura. En posgrado no he tenido el privilegio de compartir con alumnos de primaria, no es mi perfil, pero sí he estado con maestros de ese nivel académico. En estos 15 años de experiencia, actualmente estoy como que reflexionando un poco acerca de mi carrera original. Si en ese momento las cosas que me enseñaron, las teorías, los métodos didácticos, las metodologías son trascendentales en el mundo actual. Y a partir de ahí quería hacer una reflexión con ustedes sobre dos cosas que ahorita se hacen determinantes y que realmente traen de la mano un gran motivo para llevarlo a la reflexión. Y la primera cosa que quería compartir con ustedes es precisamente la pérdida de la creatividad y la imaginación que es tan trascendental en el mundo actual. Yo recuerdo cuando yo estaba en primaria, estaba en primer grado, que la maestra de primaria se sentaba con nosotros a enseñarnos matemáticas y nos ponía un paquete de caramelos. Todos los niños de primaria le encantan los caramelos. Y recuerdo que se sentaba con su grupo de caramelos, nos ponía al frente, yo estaba en la parte frente de ella y me decía: a ver, Juanito, si tú tienes 2 caramelitos y yo te regalo 3 caramelitos, ¿cuántos caramelitos tienes? Y yo, que era fanático de los caramelos, empezaba a sacar mis cuentas: 5, maestra. Y a través de los caramelos en primer grado empecé a comprender cuál era la operación de la suma y luego me ponía a compartirlo con mis compañeros. Y a partir de ahí, entonces fui comprendiendo también el significado, la simbología y el lenguaje de la matemática que me fascinó. Lógicamente terminé estudiando educación y me especialicé en matemáticas. Y ese recuerdo fue trascendental para mí. Yo recuerdo en ese momento preescolar, primer grado, segundo grado, que nuestra manera de aprender estaba en esos cubos tridimensionales maravillosos que nos hacían unas construcciones tremendas. Y jugábamos a ver quién era el que hacía la mejor, la que no se caía, la que más fortaleza tenía. Nos enseñaban a pintar con acuarela, nos creíamos Picasso, nos enseñaban los colores saliendo entonces a los paisajes y verlo y ver qué azul era el más claro o qué marrón era. Y ese momento de imaginación que tanto nos hacían en ese nivel, lo fuimos perdiendo a lo largo de nuestro avance académico. Llegamos a secundaria básica, en secundaria empieza un maestro a darte ya una materia por acá, otra materia por acá, y aunque queremos los contenidos impartirlo, llevarlo, ponerle ejemplos de la vida cotidiana y tratar de que vean la realidad y la práctica, hoy en día todavía nos preguntamos: ¿por qué aprendí tal cosa que ya ahora ni la aplico ni la hago? Y eso es algo muy trascendental de preguntas que actualmente nos hacemos. Yo recuerdo cuando el maestro me enseñaba entonces el teorema de Pitágoras, que trataba de poner contra la pared una escalera y trataba de que el ángulo de 90 grados y tenía que sacar el cateto y la hipotenusa y todo era un show. Sin embargo, eran contenidos que actualmente, de una manera u otra, van determinando o van imponiéndose por encima de nuestra creatividad o nuestra imaginación. Imagínense ustedes ahora que un niño de primaria, una maestra, viene a unos niños que están allí, están intranquilos, no sabe cómo controlarlo, les reparte sus colores, sus hojas en blanco y le dice: ven, vamos a hacer ahorita un dibujo. En ese dibujo me van a poner una montaña con un valle, y en el valle hay unos animales allí. Rápidamente los niños muy creativamente se ponen a dibujar, pero hay otro que quería seguir jugando, hizo sus montañas, el valle y listo. A la maestra le llamó la atención porque el niño estuvo rápido, llegó y ¿qué pasó? Y cuando llega y se le acerca y le dice: a ver, Pedrito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los animales de tu dibujo? Pedrito se vira y le dice: maestra, están detrás de la montaña. Entonces quiere decir que si hoy en día un alumno de primaria nos hace eso, es capaz que mandáramos a buscar a sus papás, que es un niño mal portado, indisciplinado, falta de respeto a sus maestros, cuando realmente no vemos la trascendencia de esa imaginación. ¿Qué quiere decir? Que estamos llevando un paradigma de aprendizaje que pensamos que el acumular saberes nos lleva al éxito. Y eso es lamentablemente un gran error. Si vamos a la historia de la educación, en la época aquella de Platón, Arquímedes, Descartes y los grandes filósofos, aprendían de manera holística, eran capaces de ver todo lo que pasaba en el espacio con lo que realmente pasaban las figuras geométricas allí.
eran personas que lo mismo te sacaban una ley filosófica que un teorema matemático. Sin embargo, con la revolución industrial, cuando realmente ya aparece la escuela, empieza una metodología de enseñanza que te forma para ocupar un puesto laboral. Nada más. Y así ha sido trascendentalmente en la historia del hombre. De los años 60 hacia abajo, tener primaria era el rey. Era la persona que pudiera tener el mejor empleo, el mejor puesto laboral. A nivel internacional, lógicamente, había secundaria, había prepa, había licenciatura, había gente que llegaba a ese nivel. Pero promedio en el mundo, en los años 60 hacia abajo, tener primaria era suficiente para poder aspirar. De los años 60 a los 70, secundaria. De los 70 a 80, preparatoria. De los 80 a 90, licenciatura. Y a partir de ahí empieza algo trascendental a través de la universidad. Porque la revolución industrial se ve fragmentada y comienza una sociedad del conocimiento. La universidad se está enfrentando a un nuevo orden económico. Ese nuevo orden económico que no solamente nos exige tener esas habilidades académicas, sino también esas habilidades genéricas de relaciones humanas, de uso de la tecnología, de buena comunicación, de otros idiomas. Por lo tanto, en esta sociedad del conocimiento, nuestras escuelas siguen siendo a través de esa revolución industrial y a través de ese momento que se marcó en la historia. Sí, las escuelas utilizan tecnología, meten proyectos, todavía no es suficiente. Ahorita un niño te puede sorprender con 5 años, le regala una tablet, tú crees que lo vas a sorprender, el niño se vira y te dice, ¿qué quieres saber? ¿Por qué? Porque realmente ya tiene un conocimiento específico de eso. Pero todavía estamos muy ajenos a la realidad. Todavía nos faltan muchas cosas que explotar y hacer. Por lo tanto, hoy es importante saber, pero es importante lograr hacer con lo que sé. ¿Qué eres tú capaz de hacer con lo que sabes? Y realmente poner en práctica esas habilidades. Una vez leí un libro, después me lo topé en una revista, lo escuché en un audio también empresarial, donde un empresario le dice al otro, ¿por qué debería yo contratar a una persona que llega tarde, se queja de que el trabajo le queda lejos, tiene problemas de comunicación con sus compañeros, no se viste bien y aparte de eso tiene falta de ortografía? Cuando yo puedo contratar a otra persona que no le importa venir del otro lado del mundo, con excelente actitud, con tremenda proactividad. ¿Por qué? Entonces eso nos da la margen de que ahorita es muy importante enfrentarse a un mundo globalizado que nos da muchas oportunidades, pero también hay muchos más competidores. Por lo tanto, ahorita nos tenemos que enfrentar a la demografía, nos tenemos que enfrentar a la tecnología, nos tenemos que enfrentar a la globalización. Dice la UNESCO que en los 15 años pasados y los próximos 15 años, en ese periodo de 30 años, se han graduado o se van a graduar más personas universitarias que en la historia de la humanidad. Ahorita las personas tienen más acceso a eso. ¿Qué está sucediendo? Que al no desarrollar esas habilidades genéricas, entonces comienza una inflación académica y necesitamos en lugar de una licenciatura, una maestría y en lugar de una maestría, un doctorado. Cuando antes, con un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un duodécimo grado de preparatoria, podía esperar a tener un mejor empleo. Ahorita es importante poner esas habilidades genéricas por encima de las habilidades académicas. Se nos demanda formas de comunicación, se nos demanda dominio de la tecnología cambiante. Su celular, nada más con conectar en Wi-Fi, ya se está actualizando. La aplicación que pensaba yo que la puedo tocar, de momento se me parece diferente. Esas habilidades que tienes que adquirir porque te lo está exigiendo el sistema. Tenemos que seguir trabajando más en el compromiso, en la proactividad, en la disciplina, en tener ideas, en generar proyectos, en trabajar en grupos que tanto necesitamos. Por lo tanto, yo quería enfocarme en 3 momentos importantes que ahorita atentan contra esa formación. Número 1, la formación vocacional. Ejemplo que tenemos en la UPP, puede llegar un alumno y de momento quiero estudiar odontología. ¿Me puedes dar el plan de estudio, explicarme de qué se trata, qué duración tiene, qué puede hacer? Y cuando la persona que le va a dar la capacitación se sienta delante de él y empieza a explicarle, de momento levanta, pero tienes criminología, ¡qué padre! Y entonces la persona quiere aprender en ese momento de criminología, pero también arquitectura. Ese es el sueño de mis papás. Y entonces al final no sabes qué hacer y la persona está, ¿qué estudio? Ayúdame, ¿qué me recomiendas?
Entonces, realmente, esa orientación vocacional que se determina con esa imaginación, con esa creatividad que se puede trabajar a partir de secundaria básica, necesitamos reforzarla. No hay algo más grato para un ser humano que al final de los años tú dices, yo nací para esto. Esto que estudié y esto que hago es lo que llevo en mi sangre, lo que llevo en mi piel. Para eso nací. Ese es el éxito real de un ser humano cuando se siente realizado profesionalmente. Otra de las cosas que quería hablar que atenta contra eso es precisamente el clima estudiantil que le damos a los alumnos cuando llegan a nuestra formación. Hay alumnos nuestros que se ponen una bata clínica, salen a la calle, eso es una gran responsabilidad. Porque si de momento alguien en la calle le da un paro cardíaco, tiene un accidente, todo el mundo va a mirar y le va a decir, a ver, que el médico lo atienda, por favor, que el médico lo atienda. El alumno no va a decir en ese momento, no, espérame, yo no soy médico, estoy en el primer año de la carrera. Tiene que atenderlo, tiene que generarlo, tiene que ir y hacerlo. Por lo tanto, el clima nuestro, a nivel estudiantil, a nivel universitario, a nivel de formación que usted quiera agregar, es la que esa persona se sienta partícipe de ese clima. No puedo tratar a un alumno en la universidad como lo traté en preparatoria porque su sistema de aprendizaje va a seguir siendo el mismo. No lo puedo evaluar de la misma manera. No podemos determinar una evaluación que siga siendo llevada al resultado, no tanto al proceso, donde está la significancia de ese aprendizaje. Para mí llegar a saber cuánto era 3 o 5 en los caramelos no era tan importante como ver cómo mi grupo de caramelo aumentaba, porque me daban. Y ese proceso es muy interesante en el mundo actual. Hay que poner proyectos, hay que hacer ejemplos, hay que trabajar con ellos directamente en nuevas ideas, en nuevas actitudes, en cuestiones que ellos puedan generar y puedan hacerlo. Nosotros como maestros manejamos pruebas estandarizadas. Si un alumno se equivoca, tiene 0. Se lo dice al compañero al lado, eso es fraude. En el mundo laboral eso se llama colaboración. Por lo tanto, trabajar en grupo, dar tus ideas, generar la idea del otro y entre todos llegar a un acuerdo y llegar a un mejor resultado, eso es un proceso colaborativo. Esos son los procesos de enseñanza que generan esas habilidades genéricas que estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo, el emprendimiento. Todo el mundo quiere ser emprendedor, pero de emprendedor hay que saber muchas cosas que las escuelas no hacen ni educan. Hay que saber de proyectos sociales y de impacto social, hay que saber de finanzas, hay que saber de planificación familiar, de manejo de tarjetas de crédito, de manejo de cuentas, de tarjetas bancarias. Hay una serie de cosas que también hay que tener una educación financiera para establecerlo. Pero no solamente eso, un líder o una persona que quiere ser emprendedor tiene que saber del manejo de grupo, tiene que saber que se va a enfrentar a personas que tienen maneras de ser diferentes, cómo va a canalizar esas actitudes, esas personalidades. Tienen que ser personas que sepan tener proactividad, que busque soluciones, que sea creativo. Eso es muy importante en la actualidad. E incluso ahorita superarse no garantiza nada si realmente no somos más sólidos en esas otras habilidades. Hay personas que llegan y salen de su trabajo y pierden su trabajo. Incluso hablan estadísticas de más del 78% de los puestos laborales se pierden cuando no somos capaces de tener esas habilidades genéricas. Sí, podemos ser muy buenos, saber mucho de lo que hacemos, pero a veces cuando nos falta esas formas de comunicación, de trabajo colectivo, de poder guiar a las personas que trabajan conmigo, es donde empiezo a tener situaciones en el trabajo. Por eso hay exámenes estandarizados, como en el caso de PISA, que evalúa también no solamente el conocimiento, sino qué hacer con ese conocimiento. Algunos datos curiosos que la ONU nos habla y nos invita a reflexionar. Dice la ONU que para el 2025, una persona analfabeta será aquella que no domine una computadora o no hable inglés. Bueno, yo tengo 9 años para dominar el inglés, porque si no en el 2025 voy a ser una persona analfabeta, aunque haya estudiado maestría. Dice la ONU también que en el 2035, apenas 10 años más, una persona ejecutivo mediocre será aquel que habla su lengua materna o la domine bien, que habla inglés y que habla chino. Y que un ejecutivo brillante cumplirá todo eso, más dominará 2 idiomas más. Bueno, tenemos una ventaja en Yucatán que si ya hablamos maya, estamos avanzando en ese estilo. Por lo tanto, 2035 que está en la vuelta de la esquina, tenemos que ser para ser un ejecutivo brillante en esa categoría como dice la ONU. Por lo tanto, es importante saber que esas habilidades de comunicación, de trabajo, de proactividad, se hacen ahorita más determinantes. Y otro dato muy curioso, las carreras del de mañana, el 80% de esas carreras todavía no existen.
Una persona hoy se gradúa con 25 años y se retira con 65 años aproximadamente, 40 años después. Si vamos a estudiar una carrera universitaria de 4 años, estamos en un periodo de 10 generaciones que ya pasaron. Y si vamos a una carrera de 3 años, alrededor de 13 generaciones. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar un poquito más atrasados con lo que vienen detrás. Esos que vienen detrás hay que tratar de que desarrollen ese tipo de personalidades. Es muy importante hoy en día que cada persona quite la brecha que hay entre su formación y su personalidad, que cada vez la haga más pequeña, que esa universidad a la que fuiste y tú no te alejes del mundo secular, el mundo social, el mundo donde está. Es muy importante hoy que las personas se enfoquen en no aprender para realizar, sino en aprender para construir y transformar. Muchas gracias.